Es un gozo poder estar aquí para completar esta semana de reavivamiento, de énfasis espiritual en nuestra vida, de nuestra preparación para los tiempos que se avecinan. Debemos ser conocedores de los tiempos. Leímos la semana pasada, o más bien a comienzos de esta semana, cómo Dios quiere que todos estemos informados de las cosas que vendrán. En el libro Eventos de los Últimos Días, nos dice en la página 16, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días finales y por lo tanto deben ser enseñadas. Es el deber del centinela y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y en la página 17 del mismo libro, Eventos de los Últimos Días, la mensajera del Señor declara: no estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. La marca de la bestia, dice aquí, no se comprende en su totalidad, pero es exactamente lo que se ha proclamado. ¿Ok? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que comprendemos y qué es lo que no comprendemos? Nosotros estudiamos en el capítulo del sellamiento que el sello de Dios tiene que ver con un asentamiento en la verdad, un afianzamiento en el mensaje, de modo que los sellados seremos inconmovibles, no nos podrán quitar de la verdad y del mensaje. El sello de Dios tiene relación con esa afianzación, ese aseguramiento en la verdad, y tiene que ver con el día de reposo, con el sábado. Dios colocó una marca sobre su pueblo, sella su ley, y en la ley se encuentra el sello de Dios. De igual manera, la marca de la bestia tiene una doble relación. Si el sábado es el sello de Dios, el domingo es la marca de la bestia, es la marca de su autoridad. Pero también tiene que ver con un asentamiento y una aceptación de lo que es la bestia, que es un gobierno mundial, es un poder político religioso que impondrá la aceptación, impondrá la lealtad y la obediencia. Y muchos van a llegarse a convencer de que es lo mejor para este planeta. Por todo lo que está pasando en el mundo, van a llegar a entender de que lo mejor es un gobierno global. Y aquí es donde va a venir la prueba para el pueblo de Dios. A ver, déjenme ponerlo en perspectiva con lo que vimos esta mañana, para que lo entendamos. Imagínense cuando los juicios primeros, las primeras
plagas o las 7 trompetas, una tras otra, estén causando estragos, destrucción, desolamiento y muerte sobre los habitantes de este mundo. Cuando los líderes religiosos digan, es que Dios está enojado por tanta inmoralidad, por tanta suciedad que hay en el mundo, y cuando traten de convencer a la gente de que esto viene como castigo de Dios por la desobediencia a sus leyes, y en forma particular por aquellos que desobedecen la ley mundial establecida con respecto al descanso del domingo. Millones de personas van a creer que eso es así y van a recibir la marca de la bestia en la frente. En la frente significa por convencimiento. Van a estar convencidos, afianzados en que eso es así. La marca de la bestia se recibe también en la mano derecha, por conveniencia. Pero el sello de Dios solo se recibe en la frente. Es símbolo de una aceptación, un asentamiento, una convicción firme, personal, espiritual, intelectual, de que eso es así. Para servir a Dios, solamente Él acepta el servicio voluntario, el servicio que nosotros escojamos darle. Mientras que la bestia persigue, impone, hace, obliga. Y aquellos que no reciban la marca de la bestia en la frente, la van a recibir en la mano. O sea, por la fuerza. Porque no les quedará otra alternativa. Porque van a ceder a los poderes que están gobernando el mundo en ese momento, y por miedo, por temor a quedar desprovistos de alimento, de protección médica, de los servicios básicos, o porque sienten que no pueden hacer lo que Dios manda, de salirse fuera del sistema e ir a vivir en lugares apartados, como vamos a ver hoy, que es lo que Dios nos pide cuando se promulgue la ley dominical. Van a ceder a los poderes existentes y van a recibir la marca en la mano derecha. Pero Elena de White dice, la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado, pero todavía no se comprende todo lo referente a este asunto. Ok, si esto ya lo entendemos, ¿qué es lo que no entendemos? Se entenderá, dice ella, hasta que se abra el rollo, y el rollo es el rollo de la historia. El rollo que está en la mano del que está sentado en el trono contiene la historia de toda la humanidad. Cuando el rollo de la historia se vaya desenrollando, vamos a ir entendiendo más este asunto. Por ejemplo, como adventistas siempre hemos dicho que la marca de la bestia no es un chip que se va a implantar, es el falso día de descanso, el domingo. Pero ¿cómo va a ser enforzado el domingo? ¿Cómo se va a hacer que esa ley se cumpla y que todos los habitantes de la tierra se vean obligados a poderla aceptar? Bueno, ahí es donde entra lo que Elena de White escribió hace 100 años atrás. En aquella época no se veía ni se entendía cómo es que la marca de la bestia podía ser algo compulsivo, físicamente controlando a la persona. Hoy en día, no solo la tecnología, pero también lo que el hombre está haciendo, nos muestra que hay sistemas de control para controlar al ser humano y que es posible literalmente controlar a todos los seres humanos. Y quién sabe si no va a ser algo también literal, así como las trompetas
que nosotros siempre las hemos visto como algo simbólico, hasta que al estudiarlas ahora en el contexto del tiempo del fin, podemos entender que van a tener un cumplimiento literal. ¿Quién sabe si la marca de la bestia no solamente tiene un simbolismo espiritual, como es el sábado como día de reposo, el sello de Dios, y el domingo como día de reposo obligatorio por ley, la marca de la bestia, sino que también va a haber una manera de hacer cumplir eso a través de un control físico. Y quién sabe si no se coloca también ese control en la mano derecha o en la frente. ¿Me expliqué lo que estoy tratando de decir? Que aparte del sábado y el domingo, que es lo que es y no va a cambiar, porque eso es así, dice la mensajera del Señor, la marca de la bestia es lo que siempre ha sido y lo que hemos predicado, pero hay aspectos de esto que todavía no se comprenden. Se comprenderán cuando el rollo de la historia se vaya desenvolviendo. Y entonces veremos de qué manera se va a implantar esto, porque sí dice la Biblia que no van a poder comprar ni vender, a menos que tengan la marca de la bestia o el número de su nombre. Hay aspectos de esto que todavía no comprendemos, pero se están haciendo cada vez más evidentes de que va a haber una manera de controlar. Miren simplemente lo que está sucediendo a nivel financiero en el mundo, cómo se está empujando al mundo para una sociedad en la cual el dinero en efectivo ya no corra. Se ha ido acostumbrando a la gente a hacerlo todo por tarjeta, por conveniencia, por seguridad. El dinero efectivo te lo pueden robar, mientras que la tarjeta, pues, más difícil, aunque también hay fraude con tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos dicen, no, si no hay dinero en efectivo, podemos controlar el tráfico de las drogas, de dónde viene el dinero, y ahora para cualquier cosa tienen que poder controlar de dónde vino ese dinero. Usted va a comprar una casa y quieren saber hasta de dónde salió los últimos $1,000 que usted tuvo que poner para el down payment, y tiene que poder comprobar de dónde vino ese dinero. Es para tener control. Hoy en día, más y más la gente se ha acostumbrado a usar tarjeta, pero ¿se imaginan si no existe el dinero efectivo? ¿Cuán difícil será moverse en el sistema? ¿Cómo usted va a hacer si todo es electrónicamente? Y hoy en día casi ni vemos el dinero efectivo. Los que reciben un cheque electrónico se lo depositan en la cuenta y hacen sus pagos electrónicamente. No se ve el dinero, solamente es algo que supuestamente lo depositaron, pero quien te pagó a ti tu cheque del gobierno y te lo deposita en la cuenta o con quien quiera que tú trabajes, tampoco manejó dinero efectivo. No hubo un depósito literal de dinero, es solamente números transferidos electrónicamente. Y ahora todo es con la lectura electrónica. Entonces cada vez se hace más plausible el cumplimiento de estas cosas, y vamos a ver en el desarrollo cómo es que esto se va a lograr. Ya hoy en día están experimentando con el tema del microchip puesto en la mano, ¿verdad? Donde está toda la información de la persona, aún la información bancaria. Y lo único que tienes que ir a hacer, poner la mano y ya te leen toda la información. Hay países que ya lo están implementando. Y aún aquí en los Estados Unidos, empleados del gobierno, ejército, han sido usados para probar cómo funciona el sistema. Esta mañana estuvimos viendo que finalmente todo esto va a redundar en un tiempo de angustia terrible para el pueblo de Dios. Porque los que no acepten
las imposiciones del nuevo orden mundial, serán marginados y finalmente serán perseguidos. El Señor nos da una señal y está mencionada en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Hablando del tiempo de angustia previo que vimos esta mañana, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, del amor de la mayoría se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero luego en el versículo 15 Jesús introduce un aspecto muy interesante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Jesús habla de cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El mismo Señor Jesús nos manda a escudriñar, a leer al profeta Daniel. Él dice, el que lee, entienda. Y la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no entre a su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás. La huida tiene que ser de inmediato. Mateo 24 es un capítulo que es una profecía con doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento en la destrucción de Jerusalén y tendrá un cumplimiento en el tiempo del fin, como estamos estudiando. En la época de la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora tuvo que ver con una señal que los discípulos de Cristo vieron y les ayudó para poder huir y salvar su vida y no ser envueltos en la masacre que vino en la destrucción de Jerusalén. Elena de White explica esta señal en el libro Conflicto de los Siglos. Dice así, en el primer capítulo, El destino del mundo predicho, en la página 28 y 29, la profecía de Mateo 24 entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a sus discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto,
cuando viereis la abominación del asolamiento que fue predicha por el Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ahora pasa a explicar lo que fue esa señal de la abominación desoladora. Dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. ¿Cuál fue la señal para la cual los discípulos tenían que ver y huir? ¿Cuál fue? Los estandartes idólatras del poder romano, colocados en el suelo sagrado. Cuando ellos vieran eso, sabían que tenían que huir. Y eso se cumplió literalmente. El ejército romano clavó los estandartes idólatras. Estandarte quiere decir banderas. Las banderas del ejército romano y del imperio romano frente al templo, en el lugar santo, en el lugar de los gentiles, que se extendía afuera del muro. Y en ese lugar, los discípulos que estaban dentro de Jerusalén, los seguidores de Cristo, vieron esos estandartes idólatras. ¿Cuál era el símbolo del imperio romano? La bandera romana. Llevaba un mástil y arriba llevaba una bola dorada que representaba al dios Sol, y arriba de la bola un águila, muy parecida a la bandera como se la pone hoy la bandera de Estados Unidos, que lleva una bola dorada arriba del mástil y un águila encima. Así era el estandarte romano. El águila representaba al ejército romano, que se llamaban las águilas romanas, los batallones, los escuadrones del ejército. Y la bola dorada representaba al dios Sol. Debajo de ello traía un símbolo de la diosa Luna. Y luego traía la esfinge del emperador, la bandera. Y traía su nombre: Sumo Pontífice, Pontifex Maximus. Era el símbolo idólatra de la adoración al dios Sol. Los soldados romanos salían a pelear bajo ese signo, bajo ese estandarte, y decían que ganaban las batallas porque iban bajo la protección del dios Sol, que peleaba por ellos. El símbolo del dios Sol, la bola dorada, y también el símbolo del representante del dios Sol en esta tierra, que era el emperador romano. La esfinge del emperador era una imagen que se adoraba del emperador. Y el título del emperador, que era también un título blasfemo: Sumo Pontífice Romano. Ese era el título del emperador romano. Sumo Pontífice Romano. Ya nosotros estudiamos que ese título, esta semana lo vimos, se pasó del emperador romano al obispo de Roma, al Papa. Y hoy en día ese título lo ostenta el obispo de Roma, el Papa, Sumo Pontífice Romano. Así que la abominación desoladora tiene que ver con el pontífice romano, tiene que ver con la adoración al sol, y es una señal de lealtad a Roma, que realmente es la marca de autoridad de Roma. Leámoslo. En el conflicto de los siglos, dice así:
página 501 a la 502. ¿Qué es, pues, la marca de la bestia? Página 501 del Conflicto de los Siglos. Es el signo de la autoridad del romanismo. Los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. El mismo acto de cambiar el sábado al domingo es la marca de autoridad, la señal o signo de la Iglesia romana. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía del mundo. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes acepten un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, el séptimo, el sábado, acatan en la práctica las pretensiones de Roma de establecer y ser suprema. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que separa a los protestantes de Roma, es a saber que la Biblia, y solo la Biblia, es la religión de los protestantes. Y cuando un protestante dice, pero es que desde la época de los primeros siglos los cristianos guardaron el domingo, pero no hay un versículo en la Biblia, ya la Biblia no es la autoridad de ellos. Sigue diciendo, los romanistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante el tema del domingo. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, los católicos se alegran en la seguridad de que ésta ha de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Vean la palabra estandarte de Roma. El estandarte de Roma, el domingo. Los romanistas declaran, página 502, que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que le rinden mal de su grado a la autoridad de la Iglesia Católica. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso, con la ayuda del poder secular, por una ley del gobierno, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Así que muy claro, el estandarte de Roma es el domingo, y cuando se imponga por ley el domingo, se habrá clavado el estandarte de Roma y será la señal para el pueblo de Dios de huir. Vamos a leerlo ahora en forma más directa. Eventos de los últimos días, página 136.
para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Los Estados Unidos de Norteamérica se separarán completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos y el clavar el estandarte en el suelo sagrado fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así para nosotros esta apostasía será la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Así que la señal para nosotros es el establecimiento de la ley dominical. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, sabremos entonces que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y una cita más, Eventos, página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos y el clavar el estandarte romano en el suelo sagrado fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros la señal y la amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y de prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Bueno, Jesús lo dijo: cuando veáis la abominación desoladora, huid a los montes. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Correr hacia los montes, huir. Y dice que hay que hacerlo de inmediato. La ley dominical va a venir en 3 etapas, según lo que enseña el espíritu de profecía. La primera etapa van a ser leyes sociales, familiares, para el bienestar de la familia. Leyes laborales, para el bienestar de los trabajadores, para que por ley tengan el día libre. Hoy por hoy, la mayoría de los trabajadores no trabajan el domingo. Pero el diablo no se conforma con eso. Quiere que todo el mundo, en todo lugar, respete el domingo. Todavía los que tienen gasolineras abren los domingos, los que tienen supermercados, tiendas, malls, y toda esa gente tiene que trabajar el domingo. ¿Los qué? Los doctores, las enfermeras. Pero eso todavía es un poquito más
entendible porque pues el enfermo no pide cuándo enfermarse, ¿verdad? Las emergencias vienen. Todavía eso podría entenderse diciendo, bueno, pues el enfermo hay que atenderlo, aun si es sábado. Pero ¿qué de los shopping centers? ¿Tienen que estar abiertos los domingos? Sí, la gente dice, es el día del shopping, el domingo. Es el día cuando vamos a hacer las compras. Las lavanderías, los supermercados, los lugares de deportes, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, todos los grandes deportes, los grandes partidos se juegan en domingo. Es el día que la gente va a divertirse. Los hoteles, los centros de diversión, los parques de diversiones, todo eso está abierto en domingo. Lo que el diablo quiere lograr es que ese día se respete en su totalidad. Y ya hay lugares donde esto es así, donde hay leyes tan estrictas que ni siquiera las gasolineras están abiertas en domingo. En el condado donde nosotros vivimos, por 15 años, había una ley dominical estricta. Usted no podía cortar el césped en domingo, porque te llamaban la policía y los vecinos decían, está haciendo ruido en domingo. Esa era la excusa, que el domingo era para descansar, que no había que hacer ruido. Pero ni aún de día. Las gasolineras estaban cerradas. Por ley ninguna gasolinera podía abrir. Claro, uno se subía al carro y llegaba al próximo condado y ahí podía cargar gasolina, porque era una ley del local, del condado. Pero ya hay estados que tienen leyes dominicales, estados completos. Y lo que estamos leyendo es que va a venir una ley federal para todos los Estados Unidos, donde la nación entera tenga que respetar el domingo. Esa es la señal para el pueblo de Dios de salir de las grandes ciudades. Y decía que la ley dominical viene en 3 etapas. La primera, más suave, mild, tranquila. Ley laboral. Se aplica a los trabajadores, se aplica a las familias, pero no están persiguiendo a nadie. Simplemente pues se pasó la ley de que no se trabaja más en domingo y que los negocios y los centros de diversión tienen que estar cerrados los domingos. Como al principio va a ser suave, muchos van a ser engañados por esto. Y en lugar de aprovechar ese tiempo para huir inmediatamente de las grandes ciudades, van a decir, pues no era tan grave como me la pintaron. No hay problema, lo único que hay que hacer es pues no trabajar en domingo. Y Elena de White nos dice que cuando vengan esas leyes, pues podemos dedicar el domingo a la obra misionera. No tenemos que desafiar la ley poniéndonos a trabajar públicamente en domingo, podemos dedicarlo a la obra misionera. Y ella, claro, está hablando de leyes estatales, pero cuando ella habla de la ley federal dice que hay que huir. Pero muchos van a aplicar lo que ella dice para las leyes locales en distintos lugares, que no hay que desafiar esas leyes haciendo un acto público de rebelión contra la ley, y van a aplicar eso para cuando venga la ley dominical federal en los Estados Unidos, y van a decir, no hay que preocuparse, no hay que alarmarse, tranquilo que todavía esto no es, y van a perder la oportunidad de salir. Cuando quieran hacerlo va a ser demasiado tarde. Todo esto va a ir acompañado, acuérdense de lo que vimos hoy, con desastres a nivel global, grandes desastres que van a traer
grandes cambios. Cuando viene un desastre, los derechos civiles, los derechos constitucionales se suspenden y todo el mundo tiene que andar en toque de queda. Se ponen leyes marciales, así se llama, y esas leyes están en FEMA, exactamente. Y cuando toma control ya el gobierno federal, que es FEMA, entonces los derechos constitucionales se quitan. Y todo el mundo tiene que ajustarse. Cuando quieran los que no salieron a tiempo salir, va a ser demasiado tarde. La segunda fase de la ley dominical es mucho más opresiva. Viene con sanciones, viene con multas, viene con encarcelamiento. Y en esa parte también viene con sanciones contra los que guarden el sábado. Porque una cosa es decir, bueno, tienes que descansar el domingo. Pero otra es decir, estás obligado a trabajar el sábado. Justamente una de las reformas de la ley en México es la reforma educacional. Y bajo la nueva ley de educación para toda la nación de México, viene el hecho de que se van a dar clases los sábados. ¿Y qué va a pasar entonces con los que estén en la universidad, los que estén en la secundaria, en la prepa, en la escuela primaria? Lo mismo viene bajo el nuevo orden mundial para el mundo entero. Ya no es solamente que no se trabaje en domingo, pero que se trabaje en sábado. Y claro, cuando pase la ley dominical para obligar a cerrar todo en domingo, van a decir, pues ahora entonces hay que abrir el sábado. Porque ya tienen el día de reposo, ya el día de descanso es el domingo, por lo tanto el sábado es día laborable. Y ahora se pone más difícil la situación. En la segunda etapa de la ley dominical ya será prohibitivo y muy difícil aún comprar o vender. El que no se movió, vendió, se deshizo de lo que tenía que hacerlo en la primera etapa, que va a durar muy poco tiempo, entonces ya se verá entrampado y no podrá deshacerse. Y dice Elena de White que los que tengan entonces propiedades o deudas van a ser como montañas que los van a aplastar. Por eso tenemos que estar dispuestos a abandonarlo todo, aunque se pierda. Si no hicimos la movida a tiempo, tendremos que salir con lo opuesto, sin llevarnos nada, para todavía poder huir. La tercera fase, la más restrictiva, tiene que ver con el decreto de muerte. Y claro, durante ese periodo de la ley dominical y su desarrollo, que dura en total 3 años y medio, según la profecía del profeta Daniel y según la profecía de Apocalipsis capítulo 13, 42 meses. La herida mortal es sanada y se le dio 42 meses para gobernar. Esos 1260 días literales es el tiempo que va a durar la persecución del pueblo de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, se nos habla acerca de 3 períodos proféticos que tienen un cumplimiento en el tiempo de angustia. Y vamos a leer Daniel capítulo 12. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Sí, viene un tiempo de angustia cual nunca fue, pero también viene la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de angustia.
Sigue diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablando de que el pueblo santo de Dios va a ser dispersado, va a tener que huir, y va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Quién es el varón vestido de lino que está sobre las aguas del río? Es Cristo mismo. Ve, la vestidura de lino nos indica la función que Él está desempeñando justo antes del cierre de la gracia. La vestidura de lino es la vestimenta que usa el sumo sacerdote una sola vez al año, el día de expiación. Se coloca el vestido de lino de pies a cabeza, mitra de lino. Eso lo pueden leer en Levíticos capítulo 16. Está denotando el sacerdocio de Cristo en el lugar santísimo, la obra de juicio justo antes del cierre de la gracia. ¿Cuántas personas había a la orilla del río? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una a un lado del río y la otra al otro lado del río. ¿Cuántas personas en total había en el río? ¿Cuántos? Bueno, uno estaba sobre el río, ese es Cristo. Y luego había uno a un lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Cuántos son? No, no son dos. Cristo está sobre el río y uno a cada lado del río, son tres, pero les falta uno. Daniel, claro. Dice el versículo 5, y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie. Otros dos. O sea, si dice otros dos es que ya había uno, ¿verdad? Que era el mismo Daniel. Daniel estaba a orilla del río. Lo pueden leer en el capítulo 10 donde comienza la visión. Dice en el versículo 4, en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Así que aquí está Cristo sobre las aguas del río, pero Daniel también estaba junto al río, así que son 4 varones que están a la orilla del río. Daniel, 2, uno a un lado del río, el otro al otro lado del río, y el Señor Jesucristo sobre el río. Pero dice que Él levantó su diestra y su siniestra al cielo, porque Daniel preguntó: Señor, ¿hasta cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será el fin de esto que se me ha mostrado? ¿De qué está hablando? Comenzando el capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está a favor o de parte
de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Todo el capítulo 12 nos habla del tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y la pregunta de Daniel es, ¿hasta cuándo durarán estas cosas, el tiempo de angustia? Y Jesucristo jura, alzando su diestra y su siniestra, ambas manos alzadas al cielo, y dice, será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Ahora, en Daniel capítulo 7, así como en Apocalipsis, tiempo, tiempos y medio tiempo es un símbolo donde un tiempo representa un año. 1260 días representan 1260 años de supremacía papal. Eso se interpreta de esa manera cuando estamos leyendo una profecía con símbolos proféticos, una profecía simbólica. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 7, se habla de 4 bestias. Dice en el versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueños y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Dice el versículo 2, y Daniel dijo, miraba yo en visiones de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y comienza a hablar de las bestias. Las bestias son símbolos proféticos. No es que literalmente una bestia iba a surgir, es un símbolo. Y cuando leemos profecía con símbolo, la misma Biblia nos da el significado de esos símbolos proféticos. Ahí mismo en Daniel capítulo 7, dice el versículo 17, estas 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Versículo 23, y me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino que se levantará en la tierra. Así que una bestia representa un reino. Cuernos representan reyes. Leámoslo. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ahora el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Toda esta profecía es lenguaje simbólico. Está hablando de bestias, está hablando de cuernos, y por lo tanto tiempo, tiempos y medio tiempo también es un símbolo. Y el símbolo es que un día corresponde ¿a qué? A un año. Por lo tanto, tiempo, tiempos y medio tiempo, que son 1260 días, en realidad son 1260 años. Daniel 12 no es una profecía que usa símbolos. Es una profecía donde se presenta directamente lo que va a suceder. No usa ningún símbolo profético. Está hablando del tiempo de angustia. Es más, a ver, lo voy a poner de esta manera. En el libro de Daniel se presentan 4 grandes cadenas proféticas. La primera es Daniel capítulo 2, la imagen del rey Nabucodonosor. 4 metales, oro, plata, bronce, hierro. 4 imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego 10 dedos, la división del imperio romano en las 10 naciones. Y luego la piedra.
Todo eso es simbólico. Esa es la primera línea profética de Daniel, la primera visión que él interpreta. La segunda línea profética se encuentra en Daniel capítulo 7. Y Daniel capítulo 7 también es la que estamos leyendo, presenta una profecía con símbolos, 4 bestias, al igual que 4 metales, oro, plata, bronce y hierro, ahora son león, oso, leopardo y la bestia de 10 cuernos, que es Roma. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego el cuerno pequeño, que es el papado, que iba a gobernar el mundo por 1260 años. Esa es la segunda línea profética, pero todos son símbolos. La tercera línea profética está en Daniel capítulo 8 y 9, y es la gran profecía de los 2300 días y de la purificación del santuario, de la cual las primeras 70 semanas corresponden a la nación judía. Todo eso también es símbolos, porque comienza hablando, ahora vamos acá al Daniel capítulo 8, versículo 1. Dice, se me apareció esta visión, vi en visión, versículo 2, y cuando la vi yo esta visión, estaba en Susa, capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en aquella visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Otra vez, esta línea profética está usando símbolos. Usa el símbolo de un macho cabrío con 2 cuernos y el símbolo, de un carnero con 2 cuernos y el símbolo de un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. Hay que interpretarla. El mismo ángel le da la interpretación. Versículo 20. En cuanto al carnero que he visto y que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Noten que una profecía que usa símbolos, la misma Biblia nos da la interpretación de esos símbolos para que podamos entenderla. Esa misma profecía habla de el cuerno pequeño, que es Roma, y de la obra que Roma iba a hacer, cómo echaría por tierra la verdad, y luego dice, ¿hasta cuándo durará la visión? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. En este caso, como la visión es simbólica, la fecha mencionada también es simbólica. 2300 días son 2300 años. Pero cuando llegamos a la cuarta visión de Daniel, la cosa cambia totalmente. No hay símbolos. Es una visión con lenguaje literal. Ya no se usa ningún símbolo en la cuarta visión. Todo es literal. ¿Dónde comienza la cuarta visión? Capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. No lo vamos a estudiar ahora, pero vimos que Daniel está junto al río Gidequel y se le aparece un varón vestido de lino, que es Cristo. Y luego le revela lo que va a suceder en el tiempo del fin. Dice el versículo 14 del capítulo 10. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La cuarta visión tenía que ver con el tiempo futuro y especialmente con lo que le va a pasar al pueblo de Dios en los postreros
días. Y entonces comienza a darle la visión y a explicarle. Dice en el capítulo 11 y el versículo 2, he aquí yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a otros contra el reino de Grecia. Noten que ya ahora no hay símbolos proféticos, es todo literal. Te voy a mostrar la verdad. Va a haber todavía 3 reyes en Persia, y el cuarto se va a hacer muy rico, pero se levantará a todos contra el rey de Grecia. Este es Alejandro Magno. Y ahí sigue explicando. Se levantará entonces un rey valiente, versículo 3, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese es Alejandro Magno, el rey de Grecia. Versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro Magno perdió su reino al morir porque no tuvo descendiente. Dice aquí que no iba a ser para ninguno de sus descendientes, sino que se iba a dividir a los 4 puntos cardinales, a los 4 vientos del cielo, y no sería para ningún descendiente sino para otros. Exactamente lo que pasó. Cuando muere Alejandro Magno, ninguno de sus descendientes toma el trono, sino que al contrario se divide entre sus 4 generales, Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Y así el reino griego se divide entre 4. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos viendo cómo la visión se le va revelando a Daniel en forma literal. Le va diciendo exactamente lo que va a pasar. Y pueden leer todo el capítulo 11 del libro de Daniel y no se menciona un solo símbolo. Siempre se habla de rey. Y luego comienza a hablar del rey del norte y del rey del sur. Y el rey del norte que surge es el papado. Y el rey del sur es el comunismo, el ateísmo. Y así sigue describiendo hasta llegar al final del capítulo 11, cómo el rey del norte le va a dar el golpe al rey del sur, al comunismo. Y cómo éste va a caer. Todo esto ya en nuestros días. Desde Daniel capítulo 11 y versículo 40, menciona lo que nosotros hemos sido testigos oculares, porque la profecía se cumplió delante de nuestros ojos. Dice el versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Aquí está hablando el rey del norte, el papado, ¿ok? Se va a levantar contra el rey del sur. Todo esto sucede cuando el Papa Juan Pablo II se levanta contra el comunismo en Europa. Ojalá tuviéramos tiempo de estudiar Daniel capítulo 11, pero es fascinante esta profecía. Pero miren cómo termina esta profecía. Dice en el versículo 45, hablando del rey del norte, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando del fin del papado, cuando se va a poner una sede del papado en Jerusalén. Esto es lo que está a punto de suceder. El papado ha adquirido propiedades en Jerusalén para poner una sede bajo el nuevo orden mundial, gobernar al mundo desde el punto estratégico que es cuna y sede de las grandes religiones monoteístas del mundo, del judaísmo, del cristianismo y del islamismo. Y en ese lugar va a colocar su trono el papado. Pero dice, llegará su fin y no habrá quien le
ayude. Y entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y ahora sí llegamos al tiempo de angustia. Toda esta profecía de Daniel, capítulo 10, 11 y 12, habla en lenguaje literal, no hay ningún símbolo. Todo es en lenguaje literal. Por lo tanto, lo que va a suceder durante el tiempo de angustia y los periodos proféticos también se interpretan en forma literal y no en forma simbólica. Cuando dice que el papado, porque justamente el capítulo 12 nos muestra cómo va a ser el gobierno del papado y la caída final donde no habrá quien le ayude al papado. Dice que el pueblo de los santos va a ser dispersado por el poder papal y su dispersión va a durar tiempo, tiempos y medio tiempo. Versículo 8 del capítulo 12. Y yo, dice Daniel, oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. A ver, ¿qué tan despiertos están ustedes? ¿Dónde se cita este versículo en el Nuevo Testamento? Miren su Biblia. Este que acabo de leer. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos seguirán siendo impíos, pero los limpios seguirán siendo limpios. ¿Dónde está esto? Ah, muy bien, están despiertos entonces. Es el cierre de la gracia. Miren al pie de la página en su Biblia la referencia y dice Apocalipsis 22, 11. Aquí está el cierre de la gracia que va a suceder en medio del tiempo de angustia, de la gran tribulación. Los impíos procederán impíamente, seguirán siendo impíos, pero muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los limpios seguirán siendo limpios y los impíos seguirán siendo impíos. Y entonces dice el versículo 11, y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 13, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay 3 periodos que se mencionan en esta profecía. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 1290 días y 1335 días.